porque sé que también nos puedes hablar en estos momentos del mecanismo de protección de periodistas y precisamente la violencia que se ejerce hacia la prensa, no solo violencia física, sino también violencia verbal como la que enfrentó en su momento precisamente Sandra Aguilera. Gracias, Toño. Trato este tema porque de alguna manera la sociedad tiene que saber por qué algunos periodistas gozan, digamos, de protección, de seguridad y de escoltas, digámoslo, ¿no? Que no son las únicas medidas de seguridad. Por ejemplo, hay unas medidas de seguridad que son a través de un botón de pánico. Te muestro uno, por ejemplo. Este es un botón de pánico que la Secretaría de Gobernación le da a algunos colegas que se encuentran amenazados. Es una de las medidas de protección. Otra de las medidas de protección puede ser escoltas, otra puede ser la extracción, otra puede ser teléfonos coordinados con autoridades de seguridad que pueda reaccionar de manera más rápida. ¿Por qué se pasa esto? Es muy importante explicarle a la población por qué y a toda la audiencia. Hay una ley que se llama la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Esa ley contempla la creación de un mecanismo que su función básicamente es la de velar por la seguridad de los periodistas y los defensores de derechos humanos que se encuentren en riesgo por ejercer su labor. Este mecanismo contempla una serie de medidas como las que ya nombré, pero además está conformado por una junta de gobierno. La junta de gobierno está conformada por la CNDH, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, un consejo consultivo y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todos ellos tienen un voto en la Junta de Gobierno. ¿Qué pasa cuando un compañero lo amenazan por ejercer su profesión? Él puede acudir a este mecanismo de protección. La Secretaría de Gobernación, mediante el mecanismo, le va a hacer un análisis de riesgo en donde va a valorar qué tanto riesgo tiene de la amenaza que sufrió. En base a la valoración que resulte de esta investigación, de estos protocolos de seguridad que la Secretaría de Gobernación aplica, es la medida de protección que se le brinda al compañero o compañera que esté en peligro. Eh, Hay ocasiones en donde para salvarle la vida a un compañero tienes unos minutos, unos momentos, y hay momentos en donde el mismo gobierno federal no puede garantizar la seguridad de un colega en su ciudad de origen. Por eso existe la extracción y de ahí viene el término de desplazamiento interno forzado. Un desplazamiento interno forzado es una situación muy difícil porque te quitan de la ciudad donde eres y te incrustan, digámoslo, en otra ciudad que no conoces y donde no tienes absolutamente nada para que no te maten. En el caso de nuestra compañera Sandy, tuvo fuertes amenazas que después de una investigación que hizo respecto a los sindicatos petroleros y del huachicol, se generó verdaderamente amenazas que considerar y por eso el mecanismo de protección consideró poner la medida de escoltas. Hay casi 1,000 beneficiarios en el programa, en la ley, entre periodistas y defensores de derechos humanos. Quiero decirles que no es una decisión de dedazo o de alguien que diga, denle escoltas. No. Primero se hace un análisis de riesgo muy serio que pasa después a una mesa que es una junta de gobierno y todas estas instituciones que he nombrado hacen un voto en contra o a favor de las medidas que sugirió el análisis de riesgo. Quiero decirles que tener escoltas no es un lujo, no es cómodo, es muy incómodo y ser extraído de tu ciudad
de verdad te cambia la vida. Tampoco es cómodo andar todo el tiempo pensando que en cualquier momento te pueden poner un balazo en el rostro, en la cabeza, como le ha pasado ya a muchos compañeros. Por eso la creación del mecanismo de protección depende de la Secretaría de Gobernación. Encinas es el subsecretario de Derechos Humanos. Enrique Irazoque es el encargado de los derechos humanos, que coordina 3 dependencias de derechos humanos, y Jorge Ruiz es el director general del mecanismo de protección. Sin embargo, las decisiones del mecanismo, es muy importante decirle a la población que no son unitarias, son colegiadas en una junta de gobierno con votos independientes de estas 6 dependencias, tomando en cuenta al Consejo Ciudadano. Pues esto tiene que conocerlo la gente. Es algo que se ha manejado precisamente mucho en redes sociales. Atacaban a Sandra Aguilera precisamente por eso. Pero como bien lo has mencionado, ella ha sido víctima de amenazas de muerte. Yo te quería hacer rápidamente la pregunta ya para cerrar. No sé si sepas si, por ejemplo, también otro tipo de periodistas como Irving Pineda tengan escoltas. Mira, es un tema, mi querido Toño, muy delicado. Te voy a explicar por qué. El tema de la seguridad, incluso en la ley de protección a periodistas y defensores, hay un artículo de que tiene alcances penales. Los alcances penales que este artículo puede tener son en relación a la confidencialidad y la seguridad del beneficiario, Toño. Es decir, venir a decir que este compañero tiene las medidas de protección y tiene qué medidas y cómo se las dieron, puede constituir un delito penal. Sobre todo porque la información se filtra desde adentro y es un tema muy delicado. Hay compañeros que si saben dónde están, los van y los ejecutan. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, la seguridad en la confidencialidad o la discrecionalidad, los datos personales, las aprobaciones de los análisis de riesgo, son datos sensibles que se reservan y que la verdad es muy difícil, perdón, obtener el dato de que si alguien es beneficiario o no, porque si te da la autoridad ese dato, está cometiendo un tipo penal, un delito penal. Entonces, es muy difícil llegar a esos datos. A veces cuando el beneficiario lo dices, me pertenezco al mecanismo, tengo estas medidas de seguridad, como yo les acabo de enseñar un botón de pánico, pues bueno, pues quiere decir que yo estoy en el mecanismo de protección también, tengo una medida de seguridad y pues eso lo estoy diciendo yo como beneficiario. Pero si llegara Irving Pineda a decir, bueno, yo tengo información filtrada para decirte que el análisis de riesgo de Amir es y tiene estas medidas, pudiera generar algo similar a lo que pasó con el caso Ayotzinapa, en donde el subsecretario Encinas ejerció una acción penal contra el funcionario quien filtrara esta información que pudiera generar. Y qué bueno que nos lo explicas, Amir. Esto es verdaderamente importante. Obviamente los periodistas que se sujetan a este mecanismo de protección, pues no pueden estar sujetos al escrutinio de tal situación. Es de lo más bajo, es de lo más terrible, es de lo más ruin, mezquino, el atacar a una persona mientras está en una cama de hospital, en definitiva. Pasa exactamente lo mismo en estos momentos con aquellos que atacan y que cuestionan la enfermedad del presidente López Obrador. Pero bueno, Amir, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, las plataformas en las que participas, como en Los Incorruptibles de nuestro querido compañero Daniel Marmolejo, para que la gente te busque en estas plataformas? Muchas gracias, mi querido Toño. Me despido con mucho gusto en este enlace.
Mi Twitter es Amir Ibrahim QROO, por ahí me pueden encontrar. Y pues que nos sigan en Los Incorruptibles los días martes y sábado en punto de las 10 de la noche. Muchas gracias, Toño, muchas gracias a toda la audiencia de Sin Censura y estamos aquí pendientes e informando. Gracias a ti, amigo. Usted lo sabe perfectamente. El secretario de Periodistas Desplazados de México, el compañero, colega Amir